6. Simplemente como para hacer los comentarios, como para ir viendo cómo es que funciona el asunto. Entonces, miremos el ejercicio número 6. ¿Listo? Entonces voy a copiarlo. Aquí voy a copiarlo. Ahí está. Y lo voy a traer para acá, que era donde estábamos. ¿Listo? Entonces, observen lo siguiente. Pregunta el ejercicio número 6 si el inverso multiplicativo de x más 8 es 1 sobre x más 1 sobre 8. Quiero comentar lo siguiente entonces con respecto a eso. Ustedes recuerdan que la propiedad de inverso multiplicativo dice lo siguiente. Ya. La propiedad de inverso multiplicativo dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos un número real a que pertenece a los reales con a distinto de 0, entonces el a a la menos 1 es el inverso multiplicativo. Ese a a la menos 1 también lo podemos escribir como 1 sobre a. ¿Por qué es el inverso multiplicativo? Porque si multiplicamos a con su inverso multiplicativo, el resultado de esto nos da 1, ¿cierto? Lo que es lo mismo, si multiplicamos a por 1 sobre a, pues se cancela a y nos da 1. Entonces el inverso multiplicativo de un número real es el número 1 sobre a, ¿vale? Aquí nos preguntan entonces en el ejercicio 6 el inverso multiplicativo de x más 8. Entonces, si nosotros tenemos el número real x más 8, ¿quién será el inverso multiplicativo? Entonces el inverso multiplicativo es 1 sobre, ¿cierto? X más 8, justamente como lo estábamos analizando acá. Del número a, el inverso multiplicativo es 1 sobre a. Así pues, de x más 8, el inverso multiplicativo es 1 sobre x más 8, ¿vale? Entonces, ese es el inverso multiplicativo. ¿Por qué esos son inversos multiplicativos? Porque si yo multiplico x más 8 por 1 sobre x más 8, pues resulta que se cancela x más 8, se cancela, y me da como resultado 1, ¿vale? Pero aquí en el texto preguntan que si el inverso multiplicativo de x más 8 es 1 sobre x más 1 sobre 8. Entonces, básicamente nos preguntan que si 1 sobre x más 8 es igual a 1 sobre x más 1 sobre 8. ¿Ustedes qué dicen? Si nosotros tenemos 1 sobre x más 8, esto será lo mismo que 1 sobre x más 1 sobre 8. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, no, señor. No, no es lo mismo. Perfecto. Entonces, de hecho, exactamente pasa eso. Estas dos cosas, 1 sobre x más 8, no es igual a 1 sobre x más 1 sobre 8. Esto no es igual. De hecho, son cosas totalmente distintas. Entonces voy a colocar aquí 1 sobre x más 8. De hecho, es diferente de 1 sobre x más 1 sobre 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir separando así cuando estamos en el divisor. En el divisor no podemos separar así. En otras palabras, si nosotros tenemos, por ejemplo, la fracción a sobre b más c, por ejemplo, nosotros no podemos separar esta fracción en a sobre b más a sobre c. Esto no lo vamos a poder hacer porque son cosas distintas. Lo diferente es que la suma estuviera en el numerador. Si la suma está en el numerador, ahí sí podemos separar. B más C sobre A, esto sí lo podemos separar como B más A, B sobre A, perdón, más C sobre A. Eso sí lo podemos separar así. Cuando la suma está en el numerador, sí la podemos separar. Pero cuando está en el denominador, no. ¿Vale? Entonces, escribir A sobre B más C es muy diferente a A sobre B más A sobre C. ¿De acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que pasa aquí. El inverso de x más 8, pues realmente, teóricamente, es 1 sobre x más 8. Y eso no lo podemos separar así. Entonces, en el libro que nos preguntan que si el inverso es este, pues la respuesta es no.
no es este número inverso de x más 8. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces recuerden siempre, cuando estamos en el denominador, cuando hay una suma en el denominador, nosotros no la podemos separar. Cuando la suma está en el numerador, como en este caso, entonces ahí sí podemos. ¿Listo? Entonces, preguntas, muchachos, dudas ahí. Es como para ir revisando propiedades, ¿no? Es como para ir viendo, pues, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Por este ejercicio, pues, es muy sencillito, muy rápido, pero básicamente para revisar eso. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer cuando vamos a operar en matemáticas? ¿Listo? Entonces, bueno, eso aclara el ejercicio número 6. Ya tiene entonces solución el ejercicio número 6. Vamos a ver, por ejemplo, aquí del ejercicio número 10. Observen el ejercicio número 10. Dice, por ejemplo, preguntan que si esto es verdadero o falso y justificando la respuesta. Entonces nos dicen 2 a la n, 2 a la n, y que si eso es igual a 2 a la n por m. Entonces, esa de ahí pues va a ser falsa, de hecho. Voy a copiarla. Voy a copiar todo este pedacito como para tenerlo en cuenta. Algunas de aquí. Pues vamos a copiar acá este pedacito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el A, que me parece que hasta está mal escrito el A, pero bueno, nos dicen que si 2 a la n por 2 a la n es igual a 4nm, ¿cierto? Bueno, eso ya es falso porque pues igual en la izquierda no tenemos ninguna m y en la derecha aparece una m ahí de la nada, pues entonces ya de por sí eso ya lo hace dudar a uno, ¿listo? Pero simplemente como por propiedades, veamos a qué es igual 2 a la n por 2 a la n. ¿A qué sería igual a 2 a la n por 2 a la n? Pues si ustedes recuerdan bien, esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a colocar la misma base, ¿cierto? Y sumar las potencias. Recuerden que la propiedad decía a a la n por a a la m es igual a a la n más m, ¿cierto? Esta es la propiedad de las potencias que estamos utilizando ahí. Entonces, misma base, diferencias potencias, se suman entonces las potencias. Aquí igual, misma base, se suman entonces las potencias, entonces nos quedaría 2 a la n más n. Esto es igual a 2 a la 2n. ¿Listo? Esto es igual a 2 a la 2n. ¿Vale? N más n es 2n. Entonces nos quedaría así. Ahora voy a utilizar otra propiedad de las potencias y observen cuál propiedad voy a utilizar. A a la n elevado a la m, esto es igual a la n por n. Entonces voy a utilizar esta propiedad de las potencias y ese 2 a la 2 por n lo voy a escribir así. 2 a la 2 por elevado a la n. Entonces me quedaría 2 a la 2 elevado a la n. Eso lo puedo hacer utilizando esa propiedad que les dije al final. Y bueno, de 2 a la 2, sí conozco cuánto da 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Entonces esto es 4 elevado a la n, que es 4 a la n. Entonces miren que la propiedad que nos decían ahí, pues era incorrecta, ¿cierto? Pero bueno, simplemente nos fuimos un poquito más para ver cuál era la propiedad correcta que tenía que aplicarse ahí. Y llegamos a que 2 a la n por 2 a la n, pues es en realidad 4 a la n, ¿vale? Esa fue la propiedad correcta que aplicamos o a la que llegamos ahí. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? De nuevo, estamos haciendo ejercicio rápidamente como para ir viendo cómo se soluciona esta situación, viendo qué podemos aplicar, qué no podemos aplicar. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿cómo es que decía el enunciado de esa? Decía que decir si era verdadero o falso y en caso de algo, pues justificar, ¿cierto? Decía, en los siguientes casos responda verdadero, justificando su respuesta. Entonces, bueno, en este caso sería falso, ¿cierto? Y esta sería la justificación, pues, de por qué eso es falso. Porque 2 a la n por 2 a la n nos da es 4 a la n, ¿cierto? No 4 a la m por n. Mejor dicho, aquí nos está estorbando ese m. Ese m sobra ahí. ¿Listo? Otra que podríamos ver, por ejemplo, la C. Miren la C. C dice 2 a la n más 2 a la n. Entonces, 2 a la n más 2 a la n, ¿a qué será igual?
Analicemos a qué es igual 2 a la n más 2 a la n. Esto va a ser igual entonces a lo siguiente. Si nosotros tenemos, podemos decir algo así como una manzana más otra manzana, pues el resultado son 2 manzanas, ¿no? Lo mismo. 2 a la n más 2 a la n, el resultado es 2 veces 2 a la n, ¿vale? El resultado de sumar 2 a la n más 2 a la n es 2 veces 2 a la n. ¿Listo? Y recuerden que esto es como si tuviese un unito aquí, ¿no? El 2 es como 2 a la 1. Y entonces tenemos la misma base, potencias distintas, entonces sumamos las potencias. Esto nos queda igual a 2 a la n más 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que en este caso particular, 2 a la n más 2 a la n, pues nos está dando 2 a la n más 1. Esa sería la respuesta correcta de este ejercicio, que 2 a la n más 2 a la n, pues nos da es 2 elevado a la n más 1. Y veamos el ejercicio. Ah, bueno, en este caso, si nos ponen 2 a la n más 1, o sea que en este caso sería verdadera, ¿cierto? La C en este caso sería verdadera. Y bueno, la justificación entonces estaría aquí, ¿cierto? Es porque 2 a la n más 2 a la n, pues en realidad nosotros lo podemos resumir como 2 veces 2 a la n. Es como sumar una manzana más otra manzana, pues el resultado es 2 manzanas. Esa es la cuestión aquí. ¿Listo? Entonces, en este caso, la tercera sería verdadera. ¿Listo? La cuarta, de hecho, es falsa. Y la cuarta, de hecho, es falsa por justamente un teorema que vimos hoy. Recuerden que el teorema que vimos hoy en clase decía, acá, el teorema que vimos hoy, esta es la D, ¿no? El teorema que vimos hoy en clase decía que si A es un número real, distinto de 0, decía entonces que A y A a la menos 1, que es su inverso multiplicativo, tienen el mismo signo. Ese lo miramos hoy en clase. Tienen el mismo signo. ¿Vale? Eso es lo que miramos hoy en clase. Que si A es un número real distinto de 0, entonces A y su inverso multiplicativo tienen el mismo signo. Quiere decir que si A es positivo, entonces el inverso multiplicativo también es positivo, y que si A es negativo, el inverso multiplicativo también es negativo. Y miren que en este cuarto punto me están diciendo, aquí los copié todos, ¿no? Aquí en este cuarto punto me están diciendo, ¿quién es el inverso multiplicativo? Por eso está la menos 1, de menos 2 tercios. Pues entonces, como nosotros acabamos de oír el teorema, un número y su inverso multiplicativo tienen que tener el mismo signo. Entonces, si el inverso multiplicativo es negativo, como en este caso, que es negativo, significa que el número original también tiene que ser un negativo, ¿vale? Pero aquí nos están dando uno positivo, entonces ahí ya hay problemas. En este caso, esa es falsa. Esa es falsa porque un número y su inverso multiplicativo deben tener el mismo signo. Quiere decir entonces que, en otras palabras, el inverso multiplicativo de 2 tercios, ¿cierto? El inverso multiplicativo de 2 tercios, en realidad, ¿vale? En realidad el inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios, de hecho, ¿no? 3 medios, pero bueno. Entonces, bueno, esa es la situación aquí. Ahora bien, miren lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de esto y vamos a ver cuánto nos da. ¿Listo? Vamos a ver el cálculo de esto. Entonces, en el D, vamos a hacer el cálculo de esto. Eso sería menos 2 tercios a la menos 1. Entonces, vamos a hacer el cálculo de eso y vemos cuánto nos da. Esto sería menos 2 tercios a la menos 1. ¿Listo? Vamos a hacer el cálculo de ese número. Entonces, recuerden, A a la menos 1 es 1 sobre A, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede aquí. Menos 2 tercios a la menos 1 es
1 sobre menos 2 tercios, ¿vale? Menos 2 tercios a la menos 1 es eso, 1 sobre menos 2 tercios. Voy a hacer entonces la ley de la oreja. Voy a hacer ley de la oreja. Entonces, completo el unito del numerador, lo completo este unito del numerador con otro unito aquí para poder hacer la ley de la oreja. Y entonces hago la ley de la oreja, que es ley de extremos y medios. Multiplico extremos y multiplico medios. Y esto nos da como resultado así. 1 por 3 nos da 3. Un segundito, muchachos, que dice que la conexión está inestable y como les digo, está lloviendo bastante. Entonces puede ser que se desconecte, ¿vale? 1 por 3 me da 3 y 1 por 2 me da 2. Y esto me queda con el menos aquí, que es menos 2 tercios. Quiere decir entonces que menos 2 tercios a la menos 1 me está dando es menos 3 medios, ¿vale? No nos está dando el número que nos dicen ahí, que es 2 tercios. Entonces nos está dando es menos 3 medios como tal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la situación. Esa es la situación. Menos 2 tercios a la menos 1 nos está dando entonces menos 3 medios. No nos está dando ese número que nos dan en el ítem B, que es 2 tercios nomás. Entonces, bueno, son distintos. Significa entonces que la D es falsa. La D es falsa. Porque menos 2 tercios a la menos 1 nos está dando es menos 3 medios. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bueno, entonces, allá hicimos algunos ejercicios rápidos como para ver cómo se resolvía eso. Vamos ahora sí a resolver ejercicios un poquito más complicaditos. ¿Listo? Vamos a resolver alguno que nos cueste un poquito más. Entonces, tratemos de hacer alguno que sea un poquito más complicado. En el ejercicio 13 dice, simplifique tanto como sea posible las siguientes expresiones. Entonces vamos a simplificar alguna de estas, ¿listo? Voy a simplificar, por ejemplo, la B. Voy a simplificar la B. Entonces vamos a ver qué nos da esta B. Entonces dice, voy a copiarla. Voy a simplificar esta B. Entonces me quedaría así. Y bueno, tenemos que simplificar esta expresión de aquí. Entonces, ¿listo? Entonces, para simplificarla, voy a volver a escribir aquí 1 sobre a más h al cuadrado menos 1 sobre a al cuadrado sobre h. ¿Listo? Esta es la expresión. Vamos a simplificar entonces. Entonces quedaría así. Voy a sumar el numerador. Voy a sumar el numerador para dejar solamente una fracción. Si yo tengo solamente una fracción en el numerador, puedo aplicar la ley de la oreja. La ley de la oreja me sirve cuando yo tengo una fracción sobre otra fracción, ¿vale? Por eso, ahí como tal, no puedo aplicar la ley de la oreja directamente. Porque arriba tengo dos fracciones que se están restando. Y bueno, para poder aplicar la ley de la oreja tengo que tener una fracción sobre otra. Entonces, me conviene primero hacer la operación que está en el numerador para dejar solamente una fracción. Y bien, con la fracción que nos dé ahí, ahí sí aplicar ley de la oreja. Entonces, esto nos quedaría así. La rayita de la mitad, esta de aquí, la mantenemos intacta, pues no hemos hecho nada con ella. No vamos a hacer nada con ella. Y la fracción del numerador la vamos a hacer la operación ahí, vamos a restar eso. Entonces, recuerden cómo se restaban fracciones, ¿no? O cómo se suman fracciones. Multiplicamos los numeradores, a más h al cuadrado por a al cuadrado. Multiplicamos los denominadores, perdón, multiplicamos denominadores y los numeradores multiplicamos en x para hallar los numeradores, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno.
Entonces multiplicamos en X, ¿no? 1 por A cuadrado me da A cuadrado y A más H menos 1, A más H por menos 1 me queda menos A más H al cuadrado. ¿Listo? Y esto sobre H. ¿Listo? Entonces sumé la fracción y me queda ahora sí una sola fracción. Y eso la puedo utilizar entonces para hallar o para hacer la ley de la oreja. Entonces, para hacer la ley de la oreja voy a completar el H que está en el denominador con un unito. Y ahora sí hago la ley de extremos y medios. Multiplico extremos y multiplico medios. ¿Y aquí me da igual eso? Entonces sería así. 1 que multiplica a cuadrado menos a más h al cuadrado sobre, multiplico medios, h que multiplica a más h al cuadrado por a cuadrado. Y eso sería la multiplicación de extremos y medios. ¿Qué tengo ahí? Tengo un pocote de paréntesis que me toca solucionar. Me toca resolver todos los paréntesis y pues poder simplificar lo que más se pueda. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, aquí tengo un 1 que multiplica a cuadrado menos a más h al cuadrado. Entonces, este 1 pues realmente hasta lo puedo omitir, lo puedo quitar de ahí, porque pues es un 1 que multiplica eso, entonces no afecta en nada. Entonces, ese 1 de ahí hasta lo puedo omitir, no pasa nada. ¿Listo? Entonces quedaría así. Lo puedo omitir, no pasa nada. Y entonces sería algo así. Esto es igual a ¿qué? Esto es igual a A cuadrado, que es este A cuadrado que está aquí, menos A más H al cuadrado. Pero recuerden ustedes que eso se puede expresar así, ¿no? Ustedes recuerden que A más B al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, A más B al cuadrado yo lo puedo expandir como primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que esto es, abro paréntesis, entonces sería primero al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y todo esto sobre esa parte que tenemos acá. H por A más H al cuadrado por A cuadrado. Ahora bien, miren lo que tengo en el numerador. Tengo un menos y precede a un paréntesis. Recuerden que cuando hay un menos que precede a un paréntesis, ese menos cambia de signo todo lo que hay entre paréntesis. Entonces, sería así. A cuadrado sigue intacto y el menos cambia de signo todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, el A cuadrado, como es positivo, lo cambia a negativo. ¿Cierto? El más 2AH lo cambia a negativo. Y más h cuadrado lo cambia a negativo y me quedaría entonces así. Sobre h, a más h al cuadrado por a al cuadrado. ¿Listo? Simplifiquemos ahora sí. Miren que aquí yo tengo a cuadrado y menos a cuadrado se pueden cancelar. Se está sumando y restando al mismo tiempo a cuadrado, da 0, entonces lo puedo quitar. ¿Vale? Entonces me quedaría en el numerador solamente menos 2AH menos h cuadrado sobre h que multiplica a más h al cuadrado por a al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer aquí? Observen lo siguiente. En el numerador tengo un h por aquí y tengo un h cuadrado por acá. Yo puedo sacar de factor común en el numerador h. Voy a sacar factor común h. Factor común básicamente es la operación como inversa a la distributiva. Voy a sacar ese h de factor común. Entonces sería así. H, ¿de quién es factor común o a quién multiplica? Está multiplicando a menos 2a y está multiplicando a menos h. ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que h es factor de esto? Porque si hago la ley distributiva, entonces llego al paso anterior, me devuelvo, ¿no? Si hago la ley distributiva, sería entonces h por menos 2a me queda menos 2ah y h por menos h me queda menos h cuadrado. Entonces, efectivamente, si hago la distributiva me devuelvo al paso anterior.
Entonces yo sé que ahí está bien aplicada esta propiedad de extraer el factor común ahí. Y esto es sobre h, a más h al cuadrado por a al cuadrado. Finalmente, ¿qué hago? Finalmente, observen que h está multiplicando, está dividiendo al mismo tiempo, entonces cancelo h. Cancelo h multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, y entonces me quedaría simplemente en el numerador menos 2a menos h sobre el denominador, que sería a más h al cuadrado por a al cuadrado. Y listo. Ese sería entonces el resultado de esa operación que acabamos aquí. De aquí ya no podemos simplificar más. Ya no podemos ni cancelar el a, porque el a no es factor común de todo el numerador, entonces no lo puedo cancelar. Y entonces quedaría ahí, ¿vale? Como ustedes pueden ver, pues no es tan sencillo, no es fácil, requiere bastante práctica. Pero lo que hicimos fue aplicar varias veces, aplicar de manera sucesiva las propiedades que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Esas son las propiedades de los números reales, las que hemos aplicado aquí. Distributividad, ver cuándo se anula, todo esto de la ley de la oreja, todo este tipo de propiedades, pues, son las que estamos aplicando en este instante. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ese soluciona el 13b, ¿no? Ese soluciona el 13b. Y ustedes pueden observar también, pues, que no son ejercicios sencillos, no son ejercicios fáciles. Entonces, no hay que dejarse alcanzar en tiempo para el parcial, ¿vale? No hay que dejarse alcanzar el tiempo para el parcial. Voy a tratar de hacer uno más. Voy a tratar de hacer uno más de estos. Por ejemplo, el A. Voy a tratar de hacer este A también. Voy a simplificar esta expresión. Entonces la voy a copiar para poderla simplificar. Listo. Aquí está. Entonces voy a tratar de hacer este punto A, ¿vale? Entonces vamos a simplificar esa expresión. Entonces quedaría así. Esa expresión a qué es igual. Entonces, bueno, ustedes ya saben, lo primero que hay que hacer siempre es resolver paréntesis. ¿Listo? Hay que ir los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces voy a hacer eso de los paréntesis. Ustedes ven que aquí hay un paréntesis que es 2/3 más 1/4. Entonces voy a resolver cuánto es 2/3 más 1/4 si quiero. Otro sería quitar los paréntesis porque está precedido del signo menos. Bueno, ahí hay varias maneras de poder resolver eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Voy a tomar la expresión completa. Esto es 1/4, ¿cierto? Y bueno, el paréntesis está precedido por el signo menos, o sea que todo lo que hay dentro del paréntesis cambia de signo y quito los paréntesis, ¿vale? El 2/3 es positivo, entonces cambia a menos 2/3. 2/3 es positivo, entonces cambia a menos 2/3. 1/4 es positivo, entonces cambia a menos 1/4. Y he quitado el paréntesis de la parte del numerador. Y del denominador voy a tomar el 1 más 1 sobre 1 más 7/5. Aquí no he hecho nada todavía. ¿Listo? Y este de acá necesito que sea un corchete más grande. ¿Está claro con este pasito? Lo único que hice fue... Bueno, Sí. una pregunta, ¿no se pudo haber resuelto primero la suma de fracciones que hay dentro del paréntesis antes de cambiarle los signos? Sí, de hecho también se ha podido hacer así. Sino que ten en cuenta que de pronto eso hubiese podido alargar más el ejercicio como tal. ¿Por qué? Porque si yo aplico en este caso que el paréntesis está precedido por el signo menos, entonces le cambio de signo, lo que sucede con esto es que el 1/4 se cancela con el menos 1/4. ¿Ves? Entonces, digamos que gané esa cancelación aquí. Si hubiese hecho la operación, que de hecho era correcto, de hecho se podía hacer, ¿vale? Si hubiese hecho la operación,
pues resulta que no me hubiese aparecido el menos un cuarto para cancelar el primero un cuarto, entonces hubiese tenido que hacer más operaciones como tal. Aquí ya cancelé un cuarto y menos un cuarto, y esto me está diciendo que el resultado del numerador es menos 2/3. ¿Listo? Ya tengo el resultado del numerador sin haber hecho pues muchas operaciones, simplemente lo del paréntesis que acabamos de hacer. Si no hubiese hecho eso, sino que hubiese hecho lo que ustedes dicen que también es correcto, por supuesto, de sumar 2/3 más un cuarto primero y después sí hacer las operaciones correspondientes con el un cuarto de acá, me hubiese dado lo mismo, me hubiese dado menos 2/3, me hubiese dado lo mismo, pero me hubiese llevado más operaciones, ¿vale? Entonces, es lo mismo, básicamente, pero pues una manera me hubiese llevado más operaciones que la otra, ¿listo? Ahora bien, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos en el numerador menos 2/3, ¿cierto? Y en el denominador todavía no he hecho nada con él, ahorita ya voy a comenzar a operar. Y entonces vamos a operar esta parte que está más al numerador como tal, que es 1 más 7/5. Voy a ver cuánto es 1 más 7/5. Entonces, voy a hacerlo por aquí en un ladito. 1 más 7/5 es igual a completar este 1 con un unito por aquí, ¿cierto? Multiplico denominadores, 1 por 5, 5. Y para el numerador multiplico, 8/5. ¿cierto? 8/5. ¿Por qué 8/5? 12/5. Daría como 12/5, ¿no? 1 por 5, 5, más 1 por 7, 7, 12/5. De hecho, 12/5 da de hecho. Entonces, 1 más 7/5 me da 12/5. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ahora bien, voy a hacer una primera ley de la oreja. Voy a hacer una primera ley de la oreja, pero aquí, pequeñita, aquí. Ley de extremos y ley de medios. Aquí completo con un hito y le hago ley de medios. ¿Para qué? Para ir simplificando más esa expresión. Entonces, hago una pequeña ley de la oreja ahí, y esto está elevado a la menos 1, ¿no? Que no se nos olvide. Entonces sería, en el numerador, menos 2/3, no he hecho nada con él, ya está ahí simplificado, está esperando nomás el resultado del denominador. Y acá tenemos entonces 1 más, y la ley de la oreja, 1 por 5, 5, y 1 por 12, 12, ¿no? Entonces me quedaría así. ¿Listo? A la menos 1. Y ahora entonces voy a acabar de operar el denominador. Entonces, lo mismo. Hago la operación por aquí en un ladito. 1 más 5, 12avos, ¿cierto? Completo ese 1 con un unito por aquí. Y lo mismo, 1 por 12, 12. 12 por 1, 12. Más 1 por 5, 5. Esto da 17, 12avos. Entonces, la parte del denominador me dio 17, 12avos. Significa entonces que va a tener menos 2/3 sobre 17 doceavos y todo esto a la menos 1. ¿Listo? Ahora, hago una ley de la oreja, pero interna. Aquí multiplico extremos y multiplico medios, ¿vale? Ustedes están viendo que esa propiedad de la ley de la oreja yo la aplico muchísimo. Entonces, es una propiedad bastante importante a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ley de la oreja y nos quedaría así. Abro entonces abro entonces corchete y me quedaría 2 por 12 da 24, y de hecho menos 24 con el menos. 2 por 12, 24. Y 3 por 17 da de hecho 51. Entonces me quedaría menos 24 sobre 51 a la menos 1. ¿Listo? Si puedo simplificar, simplifico. Y de hecho sí puedo simplificar un poquito. Aquí puedo simplificar un poquito. Entonces vamos a simplificar de una vez. Vamos a simplificar así, miren. Tercera, con tercera de hecho. Tercera de 24 es 8 y tercera de 71 es 17. ¿Vale? Simplifiqué ahí. ¿Cómo yo sabía que era tercera? ¿Ustedes se acuerdan cómo uno sabe cuando se puede simplificar por 3? Ustedes saben cuando se puede simplificar por 3 porque suman los números, suman los dígitos. Aquí si yo sumo el 2 más el 4 me da 6 y ese 6 es un múltiplo de 3. Entonces yo ya sé que puedo sacarle tercera al numerador. Y lo mismo al denominador. 5 más 1, 6.
y eso es un múltiplo de 13. Significa entonces que si yo quiero saber si un número le puedo sacar tercera, entonces tengo que sumar sus dígitos, todos sus dígitos, y si al sumar todos sus dígitos me da un múltiplo de 13, entonces tengan por seguridad que ahí pueden sacar tercera. ¿Listo? Entonces, tercera de 24 es 8 y tercera de 51 es 17. Quiere decir esto que esto entonces es menos 8 sobre 17 a la menos 1. Y finalmente ya pues el menos 1 que estaba afuera lo puedo ahora sí operar, ese menos 1. Y ese menos 1 lo único que hace es invertir, así como ustedes dijeron una vez, invertir esta fracción. Esto es menos 17 octavos, ¿vale? El invertir esa fracción ya es elevarlo a la menos 1. Entonces eso me da menos 17 octavos. Esa entonces es la respuesta a este ejercicio número A, ¿vale? Simplificar esta expresión, como ustedes ven, pues lleva bastantes operaciones. No significa que sea en exceso difícil, no significa que sea excesivamente complicada, pues, pero sí hay bastantes operaciones que hay que tener mucho cuidado, como la suma de fracciones, la resta, la multiplicación, la ley de la oreja muchísimas veces. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Suma de fracciones, tener claro cómo se suman fracciones, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen fracciones. Y bueno, eso es básicamente. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Hay dudas? ¿No? Entonces, resolvimos este y resolvimos el B también. ¿Listo? Hemos resuelto 2 ejercicios de aquí. De hecho, si miran el video que les dejé, porque les puse la clase taller del otro curso, ¿cierto? Yo les comenté, ahí resuelvo el C, o sea que también pueden tener el C ahí resuelto, ¿listo? El C está resuelto en la clase taller del otro curso, entonces ahí tienen la ventaja que si complementan con la otra clase taller, pues entonces, bueno, ahí está. ¿Listo? Vamos a ver qué más hay por acá. Ah, bueno, acá hay más todavía, acá hay más. Podemos intentar uno de por acá, veamos a ver cuál podemos intentar, qué podemos hacer por acá. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Listo? Vamos a ver, tratemos de hacer el F. Ese F no lo he hecho en ningún curso, entonces tratemos de hacer el F. Voy a copiarlo. Entonces quedaría así. Vamos a simplificar este ejercicio F. ¿Listo? Aquí hay algunas cositas para recordar, por supuesto. Aquí todo esto pues tenemos que ir recordando cosas que en algún momento las vimos y se nos han olvidado o nunca las hemos visto, entonces hay que irlas aprendiendo de una vez, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que aprender aquí o que tenemos que recordar aquí es cómo factorizar una diferencia de cuadrados. Recuerden que si tenemos a cuadrado menos b cuadrado, esa diferencia de cuadrados nosotros la podemos factorizar. ¿Cómo la podemos factorizar? Como a más b por a menos b. Esa es la factorización de la diferencia de cuadrados. ¿Cómo sé que esa factorización es cierta? Pues porque si yo aplico distributividad aquí y multiplico todos contra todos, pues debo devolverme a la igualdad anterior, ¿cierto? Al paso anterior. Entonces, observen que al aplicar distributividad, pues sí, en efecto me devuelvo. Miren que multiplico a por a, me da a cuadrado, a por menos b me da menos ab, b por a me da más ab, o más ba, pues, más b por a, y b por menos b me da menos b cuadrado. Y aquí pues voy a cancelar, se cancela menos ab con b por a, porque la multiplicación es conmutativa, y pues básicamente me queda entonces es a cuadrado menos b cuadrado, que fue lo original. Entonces, pues, recuerden eso, esa diferencia de cuadrados, yo la puedo entonces factorizar como a más b por a menos b. ¿Listo? Entonces, pasito a recordar ahí. ¿Por qué la recuerdo? Porque aquí hay varias diferencias de cuadrados. Miren que aquí por lo menos hay una diferencia de cuadrados. Aquí hay una diferencia de cuadrados. Solamente que aparece que a la 4, pero eso es una diferencia de cuadrados como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, quedaría así. Observen cómo quedaría.
Estamos multiplicando fracciones, ¿no? Primera fracción por la segunda fracción por la tercera fracción. Recuerden además cómo se multiplicaba fracciones, ¿no? A sobre B por C sobre D. Multiplicar fracciones, pues es multiplicar numeradores y denominadores. Entonces esto sería A por C sobre B por D. Entonces, multiplicar fracciones, pues es muy sencillo. Solamente el numerador, multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la cuestión aquí. Entonces voy a hacer todo eso. Voy a multiplicar todos los numeradores y todos los denominadores. Y ahora cancelamos. Entonces quedaría así. Esto va a ser igual a ¿qué? Sería igual a x a la 4 menos y a la 4, que multiplica a y a la 2, que multiplica a x menos y sobre x menos y al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, xy más y a la 2. ¿Listo? Ahí multipliqué todos los numeradores y todos los denominadores y obtuve esta expresión de acá. E incluso quiero comentarles que aquí yo ya puedo cancelar o hacer algunas simplificaciones. Observen lo siguiente. El término x menos y está en el numerador y también está en el denominador, pero aparece al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que en el denominador tengo un x menos y por x menos y. Lo tengo dos veces. Tengo x menos y por x menos y. Por eso está al cuadrado. Entonces puedo cancelar el del numerador, que tengo uno solo, con uno de los que están en el denominador. Y me quedaría solamente un término de x menos y en el denominador. Entonces quedaría así. X a la 4, no he hecho nada, menos y a la 4, no he hecho nada, y a la 2, sobre x menos y, que ya cancelé uno de esos, x cuadrado más y cuadrado, y el siguiente es xy más y cuadrado. ¿Listo? Ahora sí voy a factorizar esa diferencia de cuadrados que tengo en el numerador. En el numerador tengo x a la 4 menos y a la 4. Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo puedo factorizar? Lo puedo factorizar como x a la 2 menos x a la 2, póngale más y a la 2 por x a la 2 menos y a la 2. Esa es x a la 4 menos y a la 4 por y a la 2, que es el que me falta ahí. Y todo esto sobre x menos y, x a la 2 más y a la 2, y aquí xy más y a la 2. ¿Por qué esa diferencia de cuadrados, o mejor dicho, esa diferencia entre x a la 4 y y a la 4 lo puedo factorizar así? Pues básicamente es por esto, ¿no? X a la 4 menos y a la 4, yo lo puedo ver como x a la 2 menos y a la 2 a la 2. Y entonces yo ya tengo aquí la diferencia de cuadrados. Recuerden que aquí lo explicamos, esa diferencia de cuadrados, yo la puedo factorizar como a más b por a menos b. O sea que esto es justamente lo que pusimos ahí. X cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Entonces, así quedó factorizada esa diferencia de cuadrados. ¿Para qué me sirvió esto? Para cancelar otro término. Miren que aquí yo ya tengo x cuadrado más y cuadrado está multiplicando al numerador y está dividiendo al mismo tiempo, multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Entonces, cancelo x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué me queda después de hacer la cancelación? Me queda entonces igual a, en el numerador me queda x cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado. En el numerador, Profe, dime. una pregunta. ¿No puede cancelar uno de esos y cuadrado, uno de esos x cuadrado menos y cuadrado con el de abajo que es x menos y? Dame un segundito. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Cómo que? ¿Cuál? O sea, profe, espérate mirar si pues Dale, el de, ¿no? el de aquí, x, el del numerador que dice x cuadrado menos y cuadrado, pues son dos, ¿cierto? Y
y abajo en el denominador está el mismo, pero solamente con 1. Entonces, si se cancela el de abajo y queda uno solo, o sea, solamente Ah, ok, queda. ya te entiendo. Legalmente no, pero sí se puede hacer algo ahí, pero no lo que tú estás diciendo. Voy a hacerlo por acá aparte, ¿listo? En el numerador está que era x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Era x cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador está x menos y, ¿cierto? Lo que yo te entiendo, bueno, fue lo que yo entendí, ¿no? Es que si uno puede cancelar este cuadrado con esta x y este cuadrado con este y que quede simplemente x menos y. Eso fue lo que yo entendí que me dijiste, ¿cierto? Y eso pues no es cierto, no lo puedo cancelar así, porque para cancelar algo que esté en el numerador con algo que esté en el denominador, lo que voy a cancelar tiene que estar multiplicando a todo el numerador y tiene que estar multiplicando a todo el denominador como tal. En este caso, la x, aquí el cuadrado solamente está afectando a la x, ¿vale? Solamente está afectando a la x. Y entonces aquí aparte tienes una resta de un y cuadrado, ¿vale? Entonces no puedo cancelar el de la x de acá con el de acá porque es que no estamos multiplicando a todo el numerador, simplemente está afectando a la x. Para poderlo factorizar, para poderlo cancelar, debería haber estado así. Como tú dices, debería haber estado así. X cuadrado y sobre xy. Aquí yo sí hubiese podido cancelar una x con x cuadrado. ¿Por qué? Porque el x cuadrado está multiplicando al numerador y la x de abajo está multiplicando al denominador. Entonces, en este caso, sí hubiese podido cancelar. Sin embargo, yo en esta expresión sí puedo hacer algo, sí puedo cancelar algo. Lo que voy a cancelar es lo siguiente. Miren cómo lo voy a hacer. No lo puedo hacer como lo sugirieron, pero si caigo en cuenta, esto que está acá en el numerador, pues vuelve a ser otra diferencia de cuadrados. Es otra diferencia de cuadrados. Es a cuadrado menos b cuadrado. Esto se vuelve a factorizar como x más y por x menos y. Y ahora sí, con el denominador tengo x menos y, ¿vale? Y ahora sí puedo cancelar. ¿Por qué? Porque esto que voy a cancelar, que es x menos y, está multiplicando al numerador y el x menos y está multiplicando al denominador, está multiplicando a un unito por ahí. Entonces cancelo x menos y me queda x más y sobre un 1, que es lo mismo que x más y. Entonces, ¿vale? Entonces esa es la situación. No podía cancelar solamente el 2 con la x y el 2 con la y porque me hubiese quedado x menos y. Mientras que la operación correcta de eso me da que eso de cancelación es x más y. O sea que yo de aquí justamente es eso lo que voy a hacer. Voy a expresar este x cuadrado menos y cuadrado como una diferencia de cuadrados. Voy a dejar el y a la 2 aquí. Voy a dejar un x menos y aquí. Y xy más y cuadrado. Y cancelo entonces x menos y, no, x menos y con x menos y. Cancelo x menos y, está multiplicando a todo el numerador y está multiplicando a todo el denominador. Lo puedo cancelar y me queda x más y, ¿cierto? Por y a la 2 sobre xy más y a la 2. ¿Listo? Finalmente, me doy cuenta que esa expresión que tengo del denominador, x por y más y cuadrado, tiene factor común a y. Miren que aquí aparece y y acá vuelve a aparecer y. Entonces puedo extraer ese factor común. Puedo extraer factor común y. Entonces quedaría así. X más y cuadrado en el numerador. Y en el denominador saco el factor común y. Entonces sería y factor común de quién. Está multiplicando a la x, está multiplicando a la y. Si me devuelvo y le aplico distributiva acá, obtengo y por x, aquí, x por y por y cuadrado. O sea que obtengo lo que está en el paso anterior, o sea que está bien. ¿Para qué me sirve eso? Para cancelar entonces y cuadrado, perdón, para cancelar entonces este y
con el cuadrado, ¿cierto? Con uno de los y que están en la parte del numerador. Y eso ya me lleva a la respuesta final, donde ya no voy a poder cancelar nada más. Luego, entonces, cancelando esto, me quedaría así. X más Y por Y sobre... Ah, perdón, aquí puedo cancelar algo más todavía, ¿no? X más Y, ¿no? Sí le puedo cancelar algo más todavía, incluso. ¿Vale? Me quedaría entonces algo así. X más Y por Y sobre X más Y. Incluso puedo cancelar entonces X más Y. Miren que X más Y está multiplicando en el numerador y está dividiendo al mismo tiempo. Cancelo X más Y, y esto me quedaría entonces Y sobre 1, que es lo mismo que Y. Quiere decir entonces que, ya está bonito el ejercicio, la verdad. Después de hacer todas estas simplificaciones, lo único que sobrevivió fue Y, o sea que toda esta fracción original, que la voy a colocar aquí, toda esa fracción original, después de simplificar todo eso, me dio solamente Y. O sea que toda esa fracción es igual a Y, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo hay que tener cuidado de cómo vamos a simplificar, de qué es lo que vamos a simplificar, ¿no? Como les digo, tenemos que ir recordando algunas cositas para eso hacemos este tipo de ejercicios, para verificar, pues, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y en qué podemos, entonces, de alguna manera corregir. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces ahí ya también queda otro ejercicio resuelto, que es el ejercicio F. ¿Listo? El ejercicio F queda entonces resuelto. Vamos a ver qué otro por acá hay. Por acá ejercicios hay bastantes y hasta parecidos a ese que estamos haciendo. No sé si tratamos de hacer el A, por ejemplo, de aquí. Tampoco lo he resuelto. Tratemos de hacer el A, por ejemplo. Miremos qué da. Dice verificar que esta igualdad sea cierta. Entonces significa que si yo, simplifico el lado izquierdo de esta igualdad, y yo tomo esa igualdad, tal cual me la están dando ahí, y simplifico el lado izquierdo, significa entonces que voy a llegar al lado derecho, ¿cierto? Significa que si simplifico ese lado izquierdo, en algún momento voy a llegar a que eso es igual al lado derecho, ¿vale? Entonces, vamos a simplificar ese lado izquierdo y pues vamos a ver a qué llegamos. Vamos a ver a qué llegamos, ¿listo? Entonces, quedaría así, bastante complicada, la verdad, está bastante difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿listo? Esto sería igual a qué. Voy a un lápiz más gruesito. Esto sería igual aquí. Entonces, observen, este corchete aquí llega hasta acá y tiene un -1 afuera, ¿cierto? Tiene un -1 afuera. Aquí están esos X, ese X se le va a la -1, ya a la -1. Vamos a tratar de resolver eso primero, entonces tratemos de resolver esos paréntesis. Quedaría entonces así. Paréntesis de afuera, ¿está bien? X cuadrado más Y cuadrado, no he hecho nada con él. X cuadrado más Y cuadrado, no he hecho nada con él. Por X menos Y a la -1. Recuerden que A a la -1 es lo mismo que 1 sobre A. Entonces lo voy a bajar. ¿Listo? Lo bajé por esa propiedad de que A a la -1 es 1 sobre A. Entonces, este -1 me permite bajar ese término de X menos Y. Entonces ahí ya está. Más, quedaría entonces así. 2 que multiplica a qué? 2 que multiplica a X a la -1 menos Y a la -1. Entonces vamos a resolver eso, ese paréntesis para ver qué nos da. Voy a resolver primero X a la -1. X a la -1 es 1 sobre X, ¿cierto? Menos Y a la -1, que es 1 sobre Y. Y todo esto a la -1. Cierro corchete y a la -1. ¿Vale? Entonces, ahí he aplicado algunas propiedades, o mejor dicho, he aplicado varias veces esta misma propiedad, ¿cierto? Sigo operando. Voy entonces a sumar lo que está dentro de la fracción. A sumar lo que está dentro del paréntesis. Voy a sumar estas dos fracciones de aquí. Voy a encontrar el resultado de eso. Entonces, voy a hacerlo aquí. Esto va a ser igual entonces aquí. Sería igual entonces.
X cuadrado más Y cuadrado, no he hecho nada con ese, sobre, lo puedo colocar así, sobre X menos Y. ¿Por qué lo puedo colocar así? Simplemente recuerden que la suma de fracciones, la multiplicación de fracciones se hace multiplicar entonces, multiplicar entre numeradores y multiplicar denominadores, ¿no? Entonces, por eso yo multiplico X cuadrado por una es X cuadrado más Y cuadrado por una es X cuadrado más Y cuadrado, y 1 por X menos Y es X menos Y. Más, ahora sí voy a multiplicar el 2 por la suma de esa fracción que es 1 sobre X menos 1 sobre Y. Voy a hacerlo por acá aparte, ¿listo? Recuerden que para sumar o para restar esas fracciones yo multiplico denominadores X por Y y el numerador multiplico entonces en cruz, ¿no? 1 por Y y 1 por... Así. Eso me daría. Entonces me daría Y menos X sobre X por Y. Y esto a la menos 1. ¿Listo? Sería entonces esto. Y todo esto elevado a la menos 1. Ahí vamos. Tenemos que simplificar todo eso y verificar que eso nos dé 1 sobre X menos Y. Vamos a ver. Está difícil, está complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. Sigamos entonces. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a... Tratemos de hacer esto. Sería igual entonces a X cuadrado más Y cuadrado. No he hecho nada con él. X menos Y. Ahí está. Y ahora, más 2 por X menos Y menos X sobre X menos X por Y a la menos 1. Recuerden lo que decíamos hace rato. A sobre B a la menos 1 es simplemente intercambiar posiciones, ¿no? A sobre B a la menos 1 es B sobre A. Intercambiamos posiciones. Entonces esto es X por Y sobre Y menos X, ¿vale? Y esto es a la menos 1. Simplemente intercambiamos posiciones y ya. ¿Listo? Esa es la cuestión ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Lo que voy a hacer en este momento es sumar esas dos fracciones. Creo que las puedo sumar. Vamos a ver. Creo que las puedo sumar. Vamos a ver. De pronto, creo que sí las puedo sumar. De pronto... Vamos a tratar de sumarlas. ¿Listo? Esto es igual a ¿qué? Esto es igual. Voy a sumar esas dos fracciones que tengo en la parte interna de este corchete. Entonces sería así. Una sola fracción, ¿cierto? Y para sumar dos fracciones, recuerden ustedes, multiplico los denominadores, y los numeradores, o para el numerador multiplico en cruz, ¿cierto? Esa era. Entonces, aquí multiplico X cuadrado más Y cuadrado por Y menos X más X menos Y por 2XY. Voy a volver a escribir esto mejor. Voy a volver a escribir simplemente 2XY para que quede mejor por X menos Y. ¿Listo? Y todo esto a la menos 1. ¿Vale? Y listo. Ahí ya entonces he sumado esas dos fracciones. He sumado esas dos fracciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Yo sé que es un ejercicio un tanto difícil, está complicadito, la verdad, está dificilito, pero bueno, vamos a tratar de completarlo, ¿listo? Vamos a tratar de completarlo. La idea es, por supuesto, ir viendo la técnica, qué es lo que utiliza uno para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver qué da todo esto. La verdad, no sé si dará, si no dará. No sé, pues asumimos que no hemos cometido ningún error hasta ahora, entonces, bueno, vamos a ver qué da, ¿listo? Si no da, pues ya en la próxima clase lo cuadraremos bien, a ver qué es lo que pasó ahí. Entonces, bueno, tratemos de arreglar esto, tratemos de sacar esto de acá. Entonces quedaría así, X cuadrado, Y cuadrado. Es que quiero cancelar un Y menos X, quiero cancelar Y menos X. Miren esta técnica o esto que voy a hacer para poder cancelar Y menos X. Esto no va a ser tan sencillo, no va a ser tan facilito.
pero voy a tratar de factorizar un y menos x, ¿listo? Para poderlo cancelar. Esto pues no va a ser tan trivial. Voy a tratar de explicarlo bien, pero bueno. Entonces, quiero factorizar, quiero sacar de factor aquí el y menos x. ¿Por qué quiero sacar factor común y menos x? Para poderlo cancelar con el que está en el denominador, ¿listo? Eso es lo que quiero. Cancelarlo con el que está en el denominador, ¿listo? Eso es lo que quiero. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. ¿Cómo voy a factorizar ese y menos x? Voy a factorizarlo de la siguiente manera. Voy a factorizarlo de la siguiente manera. Bueno, según esto, lo que hemos hecho está bien. Según esto, parece ser que está bien lo que hemos hecho. Entonces, vamos a factorizar y menos x. Entonces, sería así. Y menos x, factor de quién va a ser. ¿A quién está multiplicando y menos x? En primer lugar, está multiplicando a x cuadrado más y cuadrado, ¿vale? Está multiplicando a x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Está multiplicando a esos dos. ¿Por qué está multiplicando a esos dos? Bueno, básicamente porque aquí está, ¿no? Aquí está la multiplicación que estamos diciendo. Y ahora, en el otro término, aquí no tengo y menos x, tengo es x menos y. Pero entonces yo caigo en cuenta de que x menos y es igual a menos y menos x. Miren que x menos y es lo mismo que menos y menos x. ¿Por qué? Porque el menos afecta todo el paréntesis y bueno, el y que está positivo dentro del paréntesis lo vuelve negativo, justo como está acá, y la x que está negativa la vuelve positiva, justo como está acá, ¿cierto? Entonces, eso es el truquito que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, aquí estoy factorizando a menos 2xy y eso sería a quien multiplica y menos x. Por eso sale el menos de acá, porque yo tengo ese x menos y estoy factorizando es y menos x. ¿Listo? Y todo esto sobre x menos y menos x. ¿Listo? Y todo esto a la menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ojalá que el ejercicio esté bien planteado y salga. Entonces quedaría así. ¿Para qué me sirvió entonces factorizar ese y menos x? Todo ese trabajo del y menos x me sirvió para poderlo cancelar. Aquí yo ya puedo cancelar y menos x y y menos x. ¿Por qué? Porque está multiplicando a todo el numerador y está multiplicando a todo el denominador. Eso me permite a mí cancelarlo. ¿Listo? Eso me permite a mí cancelar y menos x. ¿Qué me quedó? Me quedó entonces lo siguiente. Me quedó entonces, en el numerador me quedó x cuadrado más y cuadrado menos 2xy sobre x menos y todo esto a la menos 1. Vamos a utilizar ahora el menos 1 que está afuera. Este menos 1. Vamos a operar con ese menos 1. ¿Cómo opero con ese menos 1? Pues básicamente recuerden que a sobre b a la menos 1, pues es b sobre a, ¿cierto? Lo cambiamos simplemente de sitio. Entonces, esto es algo así. Para deshacernos de una vez de ese a la menos 1, esto es entonces x menos y pasa al numerador y en el denominador pasa el x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, que simplemente le he cambiado el orden al y cuadrado con el menos 2xy. Simplemente lo he escrito así porque por lo siguiente. ¿Listo? Observen ahora lo siguiente. Otra cosa que hay que recordar aquí. La expansión del cuadrado. Ustedes recuerdan un curso de álgebra de octavo. De pronto lo alcanzaron a ver. Que cuando uno va a expandir un cuadrado, entonces uno tiene algo así. Uno tiene a más b al cuadrado y eso lo puede expandir. Uno siempre dice
Esto es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la expansión de a más b al cuadrado. Y la de a menos b al cuadrado es primero al cuadrado menos 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la expansión entonces de a más b al cuadrado y de a menos b al cuadrado. Entonces, esa expansión la voy a utilizar porque aquí tengo justamente esa expresión. Miren, primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por eso lo organicé justamente así. Entonces, ¿a qué es igual a esto? Esto es igual a x menos y en el numerador intacto y en el denominador entonces sería x menos y al cuadrado. ¿Vale? Lo que finalmente me permite a mí simplificar, cancelar el x menos y que está en el numerador completo con uno de los que está en el denominador, porque en el denominador tengo 2. Y obtengo entonces, finalmente, 1 sobre x menos y. Cancelo x menos y que está en el numerador con uno de los 2 que tengo en el denominador y me queda simplemente 1 sobre x menos y. Vamos a ver si era lo que nos pedía el ejercicio. Ok, aquí está. Esto es 1 sobre x menos y. O sea que sí, al simplificar todo eso de la expresión de la izquierda, yo obtengo efectivamente 1 sobre x menos y que está en la derecha. No fue fácil, pensé que iba a ser más fácil, la verdad. No fue fácil, fue bastante complicado. Y bueno, aplicamos muchísimas propiedades de los números reales. ¿Listo? Muchísimas propiedades. En particular, hay que estar muy atento cuando tenemos eso de a la menos 1. Aquí teníamos x a la menos 1 y a la menos 1. Pues entonces simplificamos esto. Simplificar cuando se pueda. Y aquí el truquito de factorizar y menos x, bueno, fue fundamental. Fue fundamental ese truquito de factorizar y menos x. Realmente, sin este truquito, pues de pronto no se hubiese podido hacer. Entonces ahí hay una desventaja que para poder resolver este ejercicio, pues se necesita algo de práctica, ¿vale? Entonces, muchachos, como les decía, no es sencillo resolver este tipo de situaciones. Simplemente hay que comenzar a practicar, ¿vale? No hay que dejarse alcanzar el tiempo con este tipo de ejercicios. Vamos a tratar de resolver alguna ecuación de las que están por acá. Creo que ya resolvimos una, tal vez, no sé. Vamos a tratar de resolver una ecuación de estas como para terminar. Entonces quedaría algo así. A ver, ¿cuál? Ujú. Vamos a ver. La D puede ser. La D puede ser. Creo que la A ya la hicimos una vez en clase, si no estoy mal. Ujú. Vamos a tratar de hacer la D. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer la D. Entonces la voy a copiar. No, pero la D creo que la hice en el otro curso. No, vamos a hacer la B. Vamos a hacer la B. La D ya está hecha con el otro curso. Entonces, para la D, por favor, miren el video que les puse ahí en el Classroom. ¿Listo? La D ya está hecha con el otro curso. Entonces, miren el video para hacer la D y nosotros hacemos la B mejor y se complementa la información. ¿Listo? Entonces, quedaría así. Vamos a resolver esta ecuación. Ustedes recuerdan que resolver la ecuación significa encontrar todos los valores de X que hagan que esa ecuación, que esa igualdad sea cierta. ¿Listo? Entonces, para resolver esta ecuación, nosotros nos acordamos de un teorema que vimos hace algunos días. El teorema decía, si nosotros tenemos dos números que multiplicados da 0, significa entonces eso es igual, o sí, solo sí, a que al menos uno de los dos es igual a 0. Es decir, que A sea 0 o que B sea 0. Que al menos uno de los dos tiene que ser 0 para que el producto me dé 0. ¿Listo? Y eso pues efectivamente es un caso de esa situación.
Porque entonces, si nosotros tenemos 4x menos 3, si nosotros tenemos 4x menos 3, por 2x más 5, 2 más 5x, igual a 0, entonces básicamente tenemos dos cosas, o tenemos un producto de dos números, cuyo resultado me está dando 0. Significa entonces que uno de esos dos tiene que ser 0, que al menos uno de esos dos tiene que ser 0. Y aquí entonces yo puedo concluir que al menos uno de ellos tiene que ser 0. Es decir, yo puedo concluir que 4x menos 3 es igual a 0, o bien 2 más 5x es igual a 0. ¿Listo? Eso fue lo que nosotros vimos en clase hace algunos días. Ahora sí, resuelvo cada una de estas ecuaciones. El 3 que está restando lo puedo pasar a sumar. 4x es igual a 3. O bien, aquí en la otra ecuación, de una vez voy a pasar el 2 que está sumando, lo paso a restar. 5x es igual a menos 2. Entonces me quedaría así. En la ecuación de la izquierda, puedo entonces el 4 que está multiplicando la x, pasarlo a dividir. Y en la de la derecha, el 5 que está multiplicando a la x, lo paso a dividir. Entonces me queda x dividido, x igual a menos 2 quintos. Y entonces, listo, encontré la solución de la ecuación. Observen que aquí está la solución. Me está dando que la solución es x igual a 3 cuartos, o bien x igual a menos 2 quintos. ¿Listo? Entonces, he hallado la solución de la ecuación. ¿Qué necesité o cuál fue la clave? Acordarme del teorema que decía que si tenía un producto de dos números cuyo resultado me diera 0, entonces significaba que al menos uno de esos dos era 0. ¿Listo? Esa fue la clave para encontrar la solución de esta ecuación. ¿Está claro? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, hemos resuelto algunos de los ejercicios del taller. Repito, hay que resolverlos prácticamente todos, ¿vale? Entonces, ahí resolviéndolos poco a poco, para que irlos resolviendo. Hay que irlo resolviendo. De aquí sale el parcial. De aquí sale el parcial, entonces hay que tenerlos todos claros. ¿Listo? Ahora sí, bueno, aquí hay unos ejercicios de aplicación y todo esto. Ahora sí, finalmente, bueno, vamos al quiz entonces, ya son las 5:30. Vamos a terminar aquí entonces. Pasen entonces a su correo institucional en el transcurso de 3, 4, 5 minutos máximo. Les envío el link para que presenten el quiz. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Nosotros ya nos vemos el próximo miércoles, Semana Santa, entonces ya nos vemos el miércoles, sino que nos vemos entonces el siguiente miércoles que cae 7, ¿cierto? Ya nos veríamos entonces el siguiente miércoles que cae 7. ¿Listo? Para clase normal y el 9 clase normal también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, cualquier cosa yo les mando las notas entonces por correo otra vez del quiz y ya quedamos entonces así. Ya nos volvemos a ver hasta el 7 de abril. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien, que descansen un poquito en estos Una días. pregunta. Dime, claro. ¿Hasta qué horas tenemos para el quiz? Yo les mando ahí, más o menos hasta las 5:10, 5:15 más o menos. Yo les mando ahí en el correo, pues, hasta la hora de entrega. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien.